Bien, pues hoy vamos a tener delante el capítulo 7. Es la segunda parte del libro de Daniel. La primera parte sabéis que es histórica, tiene que ver con la biografía de Daniel, el capítulo 1. El capítulo 2, pues, es la visión que Dios le dio a un pagano de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, ¿vale? El capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, es todo lo que Dios va dando y enseñando en la vida del profeta Daniel y de los reyes que estaban en esos momentos gobernando, sean los medos o los babilónicos, ¿verdad? Que esos 6 primeros capítulos abarca a medos y babilónicos. Pero sí me gustaría, pues, antes de empezar, arrancar con estas dos imágenes. Son dos imágenes, voy a usar bastante las imágenes porque es un libro de mucha imagen, esto. Y la primera imagen, que es la cruz, y que trata ni más ni menos que de la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Y sabéis lo que Él dijo? Juan 3:17, porque no envié a mi Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. Y en esto es donde estamos muchas veces metidos, y como iglesia, pues estamos muy tranquilos dentro de esta fase. Y es bueno que estemos tranquilos porque los que hemos nacido de nuevo, y será una expresión que la estoy corrigiendo en mi vocabulario con respecto a creyentes, estoy separando las dos cosas, porque para mí no es lo mismo creyente que nacido de nuevo, porque dice que el diablo también es creyente. La palabra de Dios nos dice que el diablo cree. Pero él a Nicodemo le dijo algo muy importante: el que no naciere de nuevo jamás podrá entrar en el reino de Dios. Es decir, que es algo mucho más profundo que el creer, ¿verdad? El nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo ha venido la primera vez hace más o menos 2000 años para que el mundo le conociese a Él y a través de Él fuese salvo. Y volverá por segunda vez, pero no en este plan. En un plan en el cual no estamos acostumbrados ya a oír, que posiblemente en nuestros oídos chirríe un poco su plan, y es un plan de justicia. Y os voy a leer algo que está en Isaías, me podéis acompañar y podéis abrir vuestras Biblias. Aquí no van a salir textos, van a salir igual 4 solamente, pero os invito a abrir vuestras Biblias. En Isaías capítulo 63, esta es una pequeña narración que hace el profeta referente al pueblo de Israel, cuando a mitad de la semana, de la última semana que nos narra Daniel, huye hacia las tierras de Jordania, se cree que es hacia ahí, hacia donde se esconde, y dice en los 6 primeros versículos: ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en ellos su sangre. La justicia de Dios que vendrá sobre este mundo. La justicia de Dios que va a venir en concreto sobre Israel, pero que abarcará al mundo en su totalidad, ¿verdad? Por eso iniciamos con el capítulo 7, que inicia la sesión apocalíptica de esta segunda parte del libro de Daniel.
Y lo que sí vamos a ver en este capítulo 7 es algo muy importante y que posiblemente pase desapercibido en la lectura de los textos, pero que si nos paramos un pelín nos damos cuenta, y es que habla de la soberanía de Dios. Con las expresiones porque Dios quiso, porque Dios lo permitió. Habla de la soberanía de Dios. Los cambios todos que va habiendo en los distintos gobiernos o imperios mundiales se suceden no por las habilidades militares de los personajes que han hecho esas conquistas, sino porque Dios lo dispuso para que así fuese, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que el hombre cree, que se cree que, por ejemplo, Darío, que fue quien ha conquistado Babilonia, ¿vale? Él se pensaba que él, gracias a su conocimiento, a su sabiduría, había tenido esa capacidad de poder derrotar al imperio babilónico, ¿vale? O que Alejandro Magno, tan joven como era, ¿vale?, que a través del imperio greco-macedonio, ¿verdad?, haya podido derrotar al imperio persa, etcétera, etcétera. Ellos sí se lo pensaban, que gracias a sus habilidades, y eso que Alejandro había sido instruido por su padre, Felipo II, ¿vale?, porque su padre murió asesinado y él cogió el gobierno siendo muy joven, pues, y era un buen estratega militar, pues él pensaba que gracias a todos esos conocimientos, pues había conseguido ese dominio, ese poder tan tremendo, tan absoluto, pues posiblemente el mayor de los tres. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario, es porque Dios lo ha decidido que fuese así. Y Él ha preparado todo para que se diesen todas esas circunstancias. Y aquí con el capítulo 7 comienza pues la primera de las 4 visiones que tuvo Daniel, ¿vale?, siendo Belsasar rey de Babilonia, ¿vale?, corregente de Nabonido, allá por el año 553. Y esta visión se da estando gobernando el imperio babilónico. Es decir, que si llevase una redacción cronológica, estaría a la altura del capítulo, después del capítulo 4 más o menos, ¿verdad? Tanto el capítulo 2 como el capítulo 7 presentan de una forma panorámica lo que entendemos como el tiempo de los gentiles. El capítulo 2 lo presenta desde una panorámica de vista por el hombre, y el capítulo 7 desde una perspectiva divina del mismo tema, ¿verdad? Y pensar que tanto que el capítulo 7 es una repetición del capítulo 2 es también un error. Aunque hay figuras que coinciden, la cabeza con el león, el pecho con el oso, y así bajando, ¿vale? Hay cosas que Dios revela en el capítulo 7 que no ha revelado en el capítulo 2, que son estas 2 partes de aquí, ¿verdad? Que el capítulo 7 se va a explayar un poco más en revelarnos a ese personaje que aquí sale, que es el anticristo. Hay un profesor que se llama Calvert, y él dice lo siguiente, hablando de la diferencia que hay entre el capítulo 2 y el capítulo 7, lo voy a leer, que dice así: el sueño, el de Nabucodonosor, no fue visto originalmente por un hombre de Dios, sino por un monarca pagano, de modo que era algo que llamaría la atención a ese hombre, como así lo llamó, que no ha podido dormir, ¿verdad?, y que podía ser fácilmente explicable a su intelecto. La visión, si está hablando de la de Daniel, fue vista por un santo hombre de Dios y, por lo tanto, en términos más fácilmente explicables a su intelecto. El primero presenta la historia de las naciones en su aspecto externo, majestuosidad, esplendidez. El segundo, en su aspecto espiritual interno, fieras salvajes. Esto podría elaborarse diciendo que el primero es una perspectiva de la historia de las naciones como las ve el hombre, y la segunda como las ve Dios. Y sabéis que la revelación de Dios a través
de los tiempos siempre ha sido progresiva. Dios da una revelación a Nabucodonosor en el capítulo 2 y Dios vuelve a dar una revelación a Daniel en el capítulo 7 y es progresiva, va ampliando cosas, que es lo que Daniel va a detallar en este capítulo 7. Y vamos a empezar por el versículo primero. Dice así: en el primer año de Belsasar, en el 533 a.C., rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató, lo principal del sueño. Daniel recibe lo que podemos entender ya por visiones apocalípticas, ¿verdad? Y ha recibido muchísima información. Pero él solamente va a relatar lo más importante, es decir, va a hacer un resumen de todo lo que Dios le ha revelado en ese sueño, en esa visión a Daniel. Dice el versículo 2, dijo Daniel: mientras yo miraba en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían contra el gran mar. Los 4 vientos del cielo combatían contra el gran mar. Bien, aquí nos está hablando de 4 direcciones, ¿vale? Pueden ser de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y dice que combatían contra el gran mar. Cuando en la palabra de Dios sale la expresión el gran mar, en su mayoría se refiere al mar Mediterráneo, que era el mar que había y conocido en el mundo civilizado de aquel entonces, ¿no? También hay algún texto que cuando habla del gran mar se está refiriendo también a masas de personas, pero son los menos, ¿vale? Y aquí entiendo que es una combinación del gran mar, posiblemente del mar Mediterráneo, ¿verdad?, con el abismo, porque es un capítulo que va en paralelo con los 10 primeros versículos de Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Y pudiese también referirse al mar Mediterráneo y esas fieras saliendo desde el abismo, desde los profundos del mar, ¿verdad? Dice el versículo 3, dice: y las 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, ¿vale? Una visión que sugiere una lucha de las naciones con la soberanía de Dios, ¿verdad? Las 4 bestias suben del mar, pero no suben a la vez, no suben juntas del mar, ¿verdad?, sino de una forma sucesiva. Y además son diferentes las unas de las otras, ¿vale? Y cada una de ellas pues corresponde con la imagen del capítulo 2 de Daniel. La primera bestia. Dice que la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Bueno, el león era un símbolo muy típico de Babilonia, tanto el león como el águila solían estar en el palacio real y en todos los monumentos principales solía verse en estas imágenes. Dice que la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso se puso de pie sobre sus pies, ¿vale?, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, ¿verdad? Era como león y tenía alas de águila. Esta es la primera bestia que Daniel la define como león, pero con alas, ¿vale?, y que representa lo que es a la cabeza, a lo que es al imperio babilónico, en el cual en ese momento él estaba viviendo, ¿no? El león, pues sabéis que es considerado como el rey de la selva, la águila, pues considerada como la reina de las aves, y son 2 figuras muy apropiadas para describir la grandeza y la influencia del imperio babilónico bajo Nabucodonosor, ¿verdad? Y dice el texto también que sus alas fueron arrancadas, ¿verdad?,
y al ser arrancadas, él se puso sobre sus pies. Y esto muy probable que sea una referencia al capítulo 4. ¿Sabéis? Cuando Nabucodonosor, en su orgullo, él dice: ¿quién como yo? Qué bueno soy, qué grande soy, qué inteligente soy, lo que he construido. Y a partir de ese momento, sabéis que fue convertido en una fiera, en un animal, ¿vale? Y estuvo hasta que él reconoció que Dios era soberano sobre todas las cosas. En el capítulo 4, el versículo 30, lo podemos leer para tener una... Dice Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice que aún no estaba la palabra en su boca cuando Dios le dice: el reino te ha sido quitado y ahora vas a pastar con las fieras del campo. Y más tarde, en los versículos del 34 al 37, dice que más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Posiblemente este texto nos esté hablando de esta situación pasada por el rey Nabucodonosor. Bien, pues vamos al versículo 5, ¿vale? Que nos habla de otra fiera que representa el pecho, ¿vale?, de la estatua. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. ¿Vale? Ahí tenéis las órdenes enviadas por Dios: levántate y devora mucha carne. ¿Vale? Ahora, también es bueno recordar que bajo esta feria, bajo este oso, o bajo el imperio medo-persa, ¿vale?, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín han regresado a Jerusalén, con Esdras a la reconstrucción del templo y más tarde con Nehemías a la reconstrucción de la muralla, ¿verdad? Eso es bueno tenerlo presente, que fue bajo este imperio que la casa de Judá y de Benjamín regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Pues vamos a pararnos un poquito con esta feria. Y dice que esta fiera se parecía a un oso, ¿verdad? Y dice que el oso se alzaba más de un lado que de otro. Y bueno, y piensan los historiadores que esto se debe a la fuerza, que los persas eran mucho más poderosos que los medos, porque el gran conquistador, cuando el imperio medo-persa luchó contra Babilonia para conquistarla, fue Darío, ¿verdad?, que era persa. Y se dice que esto puede significar que el imperio persa era mucho más poderoso que el imperio medo, por eso el oso se alzaba más de un costado que del otro. Y sigue diciendo el texto sobre esta fiera, que antes me salió feira: cuando el imperio medo-persa conquistó Babilonia, el líder indiscutible era Ciro el Grande, ¿verdad? Y las 3 costillas que aparecen en su boca, piensan los historiadores que se refieren a 3 de los países que habían subyugado, que habían conquistado, como puede ser Asiria, como puede ser Egipto y Babilonia, ¿vale? Y el mandamiento que recibe de levántate y devora mucha carne, ¿vale?, nos habla de ese carácter conquistador que tenía el imperio medo-persa. Bien, pues en la visión sigue narrándonos Daniel, y vamos con el versículo 6, y dice: después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y otra vez la frase, pero de otra manera: y le fue dado dominio. ¿Verdad? Y esto, pues, me voy a hacer aquí un paréntesis. A mí lo que me da es también tranquilidad, sabiendo que quien controla la historia no son los gobiernos, no son los economistas,
No son los ciudadanos a través de las urnas. No son las dictaduras. Es el Dios Todopoderoso. Él es el soberano. Él es quien permite que las cosas se den de una manera o de otra. Quiera el hombre una cosa o quiera otra, Él es quien lo permite y lo dirige. Y así se lo reconoce Daniel a Nabucodonosor cuando le interpretó el sueño que él tuvo en el capítulo 2. Dios es el soberano, y esta es una cosa que debiera de quedarnos grabada a cada uno de los presentes, que Dios es soberano, no hay nadie más soberano. Y cuando una persona es soberana, hace lo que quiere cuando quiere, y no hay quien le diga lo contrario, ¿verdad? Él es el soberano. Y me gustaría que esto quedase en nuestro corazón, pero bien grabado, que Dios es soberano. Él quiere que los hombres se arrepientan, Él quiere hombres y mujeres que se humillen ante su presencia, Él quiere hombres y mujeres que le adoren, Él quiere hombres y mujeres que le sirvan. Y sigue diciendo el texto, bueno, hablando de esta tercera bestia, dice que era semejante a un leopardo, ¿vale? Un leopardo, cuando vemos la figura de un leopardo, aparte de su fiereza, de su agilidad, de su astucia, nos habla también de su velocidad. Porque el leopardo, pues dicen que más o menos desarrolla una velocidad de unos 72 kilómetros hora. Es decir, que es un animal muy rápido, ¿verdad? Y esto enfatiza la velocidad de este imperio, que es el imperio greco-macedonio, ¿verdad? Dirigido por Alejandro Magno, ¿vale? Alejandro, siendo muy joven, pues con 23 años se puso al frente de este imperio, porque él murió a la edad de 33 años en Babilonia. Su padre, Felipo II, se encargó de prepararlo, estuvo con los mejores maestros, ¿vale?, a nivel intelectual y a nivel militar, ¿vale?, y se encargó de prepararlo para hacerse cargo, cuando él muriese, de este imperio, del imperio greco-macedonio. Y así fue. Murió asesinado Felipo II, tomó el relevo su hijo, ¿vale?, y en 10 años, casi 10 años, hizo lo que ningún otro imperio hizo en crecimiento, porque llegó hasta cerca de la India. Lo que pasa es que estando en la India tuvo problemas con sus propios soldados por el cansancio de la batalla y de las guerras, tuvo pequeñas rebeliones interiores dentro de su propio ejército y levantó el pedal y se vino para Babilonia, ¿vale? Y allí lo que intentó fue que los greco-macedonios con los babilónicos, los persas, se mezclaran. Él se mezcló también, casándose con princesas de sus imperios, ¿vale?, para crear una nueva cultura y crear un imperio mucho más fuerte, pero a la edad de 33 años él falleció en Babilonia. Bien, pues dice que el texto que esta bestia, que este leopardo, tenía 4 cabezas. 4 cabezas que simbolizan, pues, las 4 divisiones que han surgido después de su muerte, ¿vale? Porque su imperio, al fallecer él, fue repartido entre sus 4 generales. Ahí tenéis el mapa de su imperio, un vasto imperio. Grecia y Macedonia se ha quedado Casandro con ella. Egipto y Palestina fue Ptolomeo quien se quedó. Tracia, que está al norte de los Balcanes, al lado del mar Egeo, y gran parte del Asia Menor se quedó Lisímaco, ¿vale? Y Siria y gran parte del Oriente Medio se quedó Seleuco con ella, que estas son las 4 cabezas que aparece con este leopardo y lo que el Señor le estaba manifestando en esta profecía o en esta visión a Daniel, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Y aquí nos encontramos ya con algo que a Daniel pues le trastorna también un poco y que separa más que con las otras fieras o las otras bestias. Dice que después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí una 4ª bestia
espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos camino de 11. Esto es lo que ve Daniel. Y queda pues sobrecogido, ¿verdad? Y además esta cuarta bestia es de una importancia tremenda para poder entender este capítulo 7. Porque esta bestia además era una bestia tan diferente a las otras. Las otras eran bestias pues atípicas, porque uno era un león ave, el otro pues era un oso que tenía parecía como unas malformaciones, ¿vale? Un leopardo con cabezas, pero esta es una fiera que Daniel no sabe decir a qué se parece esta fiera, ¿verdad? Lo único que se le ocurre es narrar que era espantosa y terrible. Imagino que cuando en la visión estaba percibiendo todo esto, se tuvo que sobrecoger, ¿verdad? Su aspecto le aterrorizaba a quien la contemplaba y a él mismo, ¿verdad? Era tremendamente fuerte, nos dice el texto. En contraste con la tercera fiera, que era el leopardo, que estaba caracterizada por su gran fortaleza, ¿verdad? Esta, en cambio, dice que está caracterizada por su gran fuerza. Dice, grandes dientes de hierro, devora, desmenuza, y las obras las hollaba con sus pies. Sí, se lee bien ahí, ¿vale? Habla de su gran fortaleza. Y todas estas expresiones nos hablan de fuerza y de insensibilidad en esta fiera. Fuerza e insensibilidad, ¿verdad? Muy diferente a las otras fieras. No era diferente tan solo en su forma física, sino que también era muy diferente en su propio comportamiento. Y lo que le llamaba muchísimo la atención a Daniel eran sus 10 cuernos. Como más adelante, cuando él recaba información sobre esto al ángel, el ángel le va a explicar lo que son esos 10 cuernos que tenía esta fiera, ¿verdad? Y la mayoría, pues, de los teólogos identifican a esta fiera con el Imperio Romano, ¿verdad? Porque también la supremacía del Imperio Romano al poder mundial en aquel momento fue también sorprendente, fue muy rápida, pues tengo aquí algunos datos. En el 241 los romanos derrotan, antes de Cristo, derrotan a los cartagineses. En el 218 las legiones romanas hacen su entrada en España. En el 202 Aníbal fue derrotado en la batalla de Zama. En el 146 destruyen la ciudad de Corinto y Cartago. En el 63 Pompeyo ocupó Palestina. En el 30 Marco Antonio incorporó Egipto, y todos lo conocéis esto un poco por las películas estas antiguas que hay, ¿verdad? Hasta que en el 476, después de Cristo, los bárbaros bajan y destruyen al Imperio Romano, y hay ahí un largo hasta el año 1400, ¿verdad? Es decir, que el Imperio Romano experimentó al principio siglos de gloria y de grandeza. Y podemos pensar también que el Imperio Romano se desintegró de una vez por todas, también lo podemos pensar, pero Daniel capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 9, que se tocará más adelante, el capítulo 11, nos habla de un resurgimiento del Imperio Romano con una proyección de carácter escatológico o futuro, ¿verdad? Y hay algún teólogo que habla que el Imperio Romano era bicéfalo, tenía dos cabezas, la cabeza política y la cabeza religiosa. La cabeza política dice que es la que fue derrotada, la cabeza religiosa no, pero bueno, yo ahí tengo mis grandes dudas en cuanto a eso y solamente lo dejo estar, ¿vale? Lo que sí la palabra de Dios enfoca es
de un nuevo resurgimiento de ese imperio romano, ¿vale? Y vamos con el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel en esta visión estaba contemplando, ¿verdad? Y ve que algo raro empieza a suceder, y es que ya no solamente tenía 10 cuernos, sino que empieza a nacer otro cuerno pequeño. Que en este desarrollo de este cuerno pequeño, ¿vale? En este desarrollo lo que hace es cargarse a 3 cuernos, ¿verdad? Y bien, se piensan que estos serán 10 reyes que en el futuro reinarán en este imperio romano simultáneamente, a la vez que habrá 10 reinos simultáneos dirigiendo este imperio. Y estando estos 10 reyes gobernando, va a surgir un reino diferente, que es ese cuerno pequeño, que indudablemente es una persona, que es ese cuerno pequeño que empezará a surgir al principio de la última semana de Daniel, y eso es importante, es un poco complicado si no lo leéis, si no lo releéis, si no lo volvéis a leer y si no lo seguís leyendo 40.000 veces más, porque esto es una pesadez al que nos guste, ¿verdad? Pero el anticristo va a salir en el primer día de la primera semana. Lo que pasa que durante la primera mitad de la semana, los primeros 3 años y medio, va a establecer un orden de paz, ¿vale? Lo que hizo Hitler. Hitler entró en Alemania a través de la democracia, convenciendo al pueblo alemán, a través de las urnas, de que él era el que el pueblo alemán necesitaba para salir adelante. Cuando tuvo la mayoría, cambió totalmente y pasó de ser un demócrata a un dictador, que era lo que realmente anidaba en su interior y hizo lo que hizo al final, ¿no? Pues el anticristo va a pasar esto, porque Mateo habla de cuando a la mitad de la semana, ¿vale?, él cambie todo y empiece a hacer lo que es la guerra contra el pueblo de Israel. El cuerno pequeño. Aquí hay 2 cosas que nos dice sobre el cuerno pequeño. Nos dice que tiene ojos como de hombre, que nos habla de inteligencia, nos habla de capacidad, nos habla de intuición. Y dice más, una boca que habla grandes cosas. Es decir, que va a hacer una cantidad tremenda de promesas a la humanidad, cosas que la humanidad va a querer oír, va a querer escuchar, que las van a asombrar a la humanidad, ¿verdad? Y también se caracteriza por hablar grandes cosas contra Dios. Hasta ahora, el profeta ha estado contemplando pues estas 4 bestias: al león, al oso, al leopardo y a esta cosa terrible de 10 cuernos, ¿verdad? Se ha detenido para detallarnos un poco esta 4ª bestia que le había causado tanto asombro, ¿vale? Pero ahora la escena cambia. Ahora Daniel va a ver tronos, ¿verdad? Tronos además que constituyen o están en forma de tribunal y que el aspecto que tienen es celebrar un juicio. Y dice el versículo 9, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia,
su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. La escena que nos narra es la de una corte celestial, ¿verdad? Notemos que el anciano de días aparece a la mitad de la última semana, pero los juicios de Dios abarcan desde la primera semana, desde el principio de la primera semana. Si os acordáis, en Apocalipsis, con los sellos, con las copas, con las trompetas, ¿verdad? Y también lo ha profetizado el Señor Jesucristo en Mateo 24. Está profetizado, ¿verdad? Es importante resaltar también aquí lo siguiente: la soberanía del Señor que Él ejerce sobre todas las cosas y sobre el curso de la historia. Es importante resaltar, y me gusta resaltarlo, la soberanía de Dios, ¿verdad? Y el cuerno pequeño va a aparecer en el tiempo preordenado por Dios, porque todo está bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios, ¿vale? Y su juicio, el juicio del anticristo, pues comenzará al final de la semana, como podemos verlo en el libro de Apocalipsis. Y la expresión que hace aquí al anciano de días es una referencia a Dios Padre, visto como juez eterno, con énfasis en la dignidad de su persona, ¿verdad? Y muchas veces esta visión de Dios nos cuesta entenderla, porque estamos acostumbrados, pues, a través de nuestras reuniones, y con esto no quiere decir que esté mal hecho, cuidado, creo que es correcto hacerlo, además, como estamos acostumbrados a hablar de la misericordia de Dios, del amor de Dios, ¿vale?, de la bondad de Dios, pues tenemos la visión de un Dios que es un cacho de pan. ¿Vale? Permitidme la expresión. Pero Dios es santo. Y si no vayamos al Antiguo Testamento, para ver el significado de la santidad de Dios, que sigue siendo la misma hoy en nuestra era y es por la eternidad. Dios es santo, es tremendamente santo y no permite que ningún ser humano se ría de Él, ni se mofe de Él, ni donde dije digo Diego ahora. ¿Verdad? No lo permite. Nos habla también de su vestido y su cabello, que nos habla de nobleza, de pureza, de verdad, de santidad. Y nos habla también de que su trono, llama de fuego, símbolo del juicio de Dios. Y dice que las ruedas es una figura, dice que también es fuego, y nos habla también de ese carácter universal del juicio de Dios. La completa descripción del anciano de días, ¿verdad?, sentado en su trono, presenta un maravilloso cuadro de la gloria del Dios omnipotente y eterno, a punto de juzgar la maldad y el pecado de los hombres, tal como lo ha anunciado a través de la historia. Tal como ha sido anunciado a través de la historia. Lo que pasa es que los hombres somos muy simpáticos, vamos muy de listos por la vida. Así le pasó no hace muchos años. ¿Os acordáis de Noé? Diciendo, arrepentíos. ¿Quién fue el otro que dijo arrepentíos? Jonás. ¿Os acordáis de Jonás? Hay veces que el hombre pasa de todo y llega el juicio de Dios y cae en todo su peso sobre ellos. Hay otros que hacen caso y se arrepienten, y la misericordia de Dios está sobre ellos. Y aquí voy a parar con este texto, ya me voy a quedar, y dice que un río de fuego procedía y salía delante de él, que es el versículo 10, y millares le servían
y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, el ejército angelical. Millones y millones asistían delante de él, está hablando del ejército angelical. ¿Verdad? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el autor de Hebreos, se lee bien ahí, ¿sí?, nos recuerda y dice lo siguiente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque el Dios que tú profesas es fuego consumidor. El fuego no solamente describe su juicio, sino que también representa su justicia y representa su gloria. Y fluye de su misma presencia, ¿verdad? Y como dice el texto, que el ejército angelical sirve y adora y alaba a Dios. Y el juez se sentó. El tribunal tomó asiento. Y como dice un teólogo Leupold, dice, el tribunal entró en sesión. Es decir, está hablando de un tribunal preparado para emitir juicio. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Muy probable, no lo dice el texto, pero es muy probable que en estos libros se hallen escritas las obras de los hombres. Porque los que hemos nacido de nuevo no vamos a ser juzgados por nuestro pecado, porque ya ha sido juzgado el Señor Jesucristo por tu culpa y por mi culpa. Nosotros vamos a ser juzgados, o mejor dicho, no juzgados, no es la expresión correcta, sino vamos a tener que dar cuentas por nuestras obras. No has venido el domingo por la tarde. ¿Por qué?, te va a preguntar Dios. Bueno, estuve enferma. Bien, ahora no he querido. Pues tendrás que dar cuenta a Dios porque no has querido venir a una reunión de la iglesia. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Y podíamos decir más cosas en tu vida diaria. Porque Dios vamos a tener que rendirle cuentas nosotros de nuestros hechos. De nuestros hechos. Desde el más insignificante hasta el más grande. ¿Os acordáis? El Mateo 24 y 25 habla de las 10 vírgenes, habla de los talentos. ¿Os acordáis? 10 mujeres exactamente iguales a los ojos de los hombres. 10 mujeres creyentes. Sí, 10 mujeres creyentes. Las 10 estaban esperando al esposo. Solo 5 han marchado. La de los talentos. A uno le dio, a otro le dio, a otro le dio. Señor, toma, mira, me has dado 5, te traigo 10. ¿Qué pasó con el Señor? Yo sabía que tú eres un hueso duro de roer y que me estabas probando. Sí, mira, lo he guardado, pero toma, aquí tienes lo que me dices. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Tirarlo fuera. ¿Qué pensáis que va a decir el Señor de vosotros y de mí? ¿Qué pienso yo? Por tomarnos tan a la ligera la vida cristiana. Por tomarnos a la ligera la vida cristiana. ¿Qué pensáis? A los que no han nacido de nuevo ya están condenados, pero también van a ser juzgados por sus obras. Y dependiendo de la gravedad de sus obras tendrán su castigo.
Adolf Hitler no va a tener el mismo castigo que otra persona. Y la palabra de Dios lo dice. Habrá grados de castigo también. Quedaos con estos. La soberanía de Dios y que los libros fueron abiertos. Ninguno de los presentes escapará del libro, sea en el libro de los redimidos o sea en el otro libro de los condenados. Todos, dice el apóstol Pablo, todos los nacidos de nuevo pasaremos por el tribunal de Cristo. No es un tribunal de condenación, sino que es un tribunal de rendición de cuentas. Y será muy triste ver al Señor con las marcas en sus manos, que estará allí, con su cuerpo lacerado por los látigos romanos, con su costado traspasado. Esto fue lo que hice por ti. Dime mi milagro. ¿Qué has hecho mientras estabas en esta tierra? Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque por un lado es dura y por otro es gratificante. Porque sabemos qué abogado tenemos con Dios, y es el Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo pone las palabras necesarias en nuestra boca, en nuestro corazón, para poder derramar en tu presencia. Y lo que sí queremos decirte en esta mañana, y quiero decirte personalmente, es que me perdones. Que perdones a tu pueblo aquí reunido el pecado de cada uno de nosotros, y que perdones también a tu iglesia. Que tengas misericordia y compasión, y que nos des la capacidad y el poder de servirte, dependiendo de nuestras situaciones, sean físicas, sean económicas, pero aquello que tú nos has dado, que sepamos duplicarlo, porque haciéndolo así honraremos y glorificaremos el nombre de Jesús. Pues que a ti sea la gloria y la honra en esta mañana, y ven pronto a recogernos. Amén.